Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta fría mañana? Sí, muy linda, muy especial. Hoy se conmemora, justamente como bien había dicho nuestro hermano Dorian, se celebra, ¿no?, a la figura del padre como tal, su responsabilidad, su rol, sí, su cuidado y bueno, entre otras cosas más, que justamente pues vamos a aprovechar el día y ya vamos a charlar un poco de lo que es esa figura del Padre, por supuesto reflejada en Dios. Y bueno, siempre, como se han dado cuenta en muchas oportunidades, arrancamos siempre haciendo un pequeño sondeo de lo que vemos afuera, ¿no?, de lo que constantemente estamos recibiendo de la cultura, podría decirse, de lo que vemos en redes sociales, de lo que vemos, de lo que la gente dice, menciona, opina, lo que se ve reflejado, ¿no?, en los distintos contextos en los que nosotros nos encontramos. Y por supuesto hoy queremos de alguna manera aclarar ciertas cosas que lastimosamente con el tiempo han desfigurado, han deformado, ¿no?, la figura del Padre. Así que bien, el título, como bien lo pueden ver, Dios Padre, no es muy profundo. Es una de las tantas perfecciones que tiene Dios y que manifiesta a lo largo de la Escritura. Esa paternidad, ese cuidado, ese deseo, ¿no?, de tratarnos como hijos, de cuidarnos como hijos y por supuesto en respuesta también de nosotros hacia Él, el que también le permitamos a Él que trabaje en nosotros y nosotros escuchando sus consejos, pues por supuesto ser hijos fieles y obedientes a nuestro Dios. Así que continuemos. Como bien le dije, en la cultura, lastimosamente hay distintos grupos que han venido atacando no solo la figura del padre, sino la figura familiar como tal, ¿sí? Lo hemos visto en muchas oportunidades, distintos grupos feministas, entre otros también los que apoyan la ideología de género. Todos estos van alineados a la idea de antifamilia, ¿sí? Entonces, justamente ante esas críticas, ante esa intención de sacarle el valor al padre por los distintos sucesos que se han venido dando a lo largo del tiempo, donde muchos aclaramos y somos testigos no han sido tampoco muy buenos, pero nos estamos yendo al extremo de que el padre automáticamente es el malo de la historia, es el culpable de todos los males de la sociedad. Y por supuesto eso ha afectado a la figura misma de Dios, porque al atacar a la familia se ataca directamente a Dios. Y eso, lastimosamente también, esa figura paterna esa figura paterna distorsionada se ha ido mezclando, se ha ido entretejiendo dentro de nuestra misma fe como cristianos. Y es que en la cultura se habla o se apunta a Dios como mujer, donde claramente en la Biblia se expresa en términos masculinos, ¿sí? La idea de padre está mencionada más de 170 veces en el Antiguo Testamento y más de 160 veces en el Nuevo. Entonces, siempre haciéndose uso de manera masculina. Es más, todos los otros cualidades o atributos que se le dan a Dios siempre se hacen de la misma manera. Y la cultura, claramente, haciendo ese desdibujo de lo que vendría a ser la característica de Dios, la persona de Dios, también se ha introducido en nuestra fe. Y arriba, si ustedes ven esta imagen, no sé si de pronto algunos han visto la película, es una imagen que tiene que ver con una película que se llama La Cabaña, ¿sí? Una historia bastante profunda, muy especial. Pero ahí se muestra a Dios como una mujer y el Espíritu Santo igual. Por suerte Jesús sigue siendo hombre. Pero vivimos justamente en una época donde todo tiene que irse al opuesto. Los hombres ahora quieren ser mujeres, las mujeres ahora quieren ser hombres, ¿no? En los papeles muy populares, en las películas, historietas, etcétera, en la historia en general, al negro se ha pasado a blanco, el blanco a negro, ¿no? Entonces todo tiene que desdibujarse, todo tiene que completamente transformarse, como bien suelen decir, deconstruirse. Hay que volver a construir todo.
Hay que quitar todos estos cimientos, hay que borrar, anular toda la palabra de Dios y hacer algo nuevo. Donde claramente la palabra debe permanecer, porque bien lo dice, ninguna de estas palabras pasarán más allá de lo que el Señor, por supuesto, ha destinado para lo que es nuestra vida como cristianos y para la vida también del mundo. Así que bueno, padre o pater, como bien se saca del griego esta traducción, ¿no? Es una alusión justamente a Dios dentro de su rol paterno. Por supuesto, cabe aclarar de manera masculina. Si Dios hubiera escogido revelarse en términos femeninos, créanme que hubiera elegido la palabra madre en vez de la palabra padre. Pero bueno, la idea no es entrar en mucho debate respecto a esto, pero siempre es importante aclarar ciertas cosas que lastimosamente, como bien dije, han dañado la base principal de lo que es nuestra fe. Y claramente si nosotros desdibujamos la imagen de Dios dentro de nuestra fe, claramente no vamos a poder acercar y disfrutar de Dios de manera correcta. Entonces, como bien lo había mencionado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los nombres o los pronombres mencionados dirigiéndose a Dios son todos en términos masculinos. Así que, bien. ¿Verdad o herejía? Claramente la representación masculina en la revelación tiene su relevancia y nosotros debemos considerarla, pues es la palabra de Dios. Dios mismo se manifestó a nosotros de una manera. ¿Por qué nosotros debemos reescribirla o reinterpretarla cuando Dios es claro en su palabra y se nos muestra como un Padre amoroso? Sabemos también que Dios es espíritu, por ende ninguno de estos dos géneros se les podría aplicar, ni el masculino ni el femenino, siendo el espíritu. Pero claramente en la persona de Jesús vemos claramente una intención, porque el Señor Jesús vino como hombre. Y Él se manifestó varias veces diciendo, el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre se ha manifestado claramente en la persona de Jesús. Por otro lado, recordar que en palabras de Pablo se menciona que Dios es la imagen misma de Dios. Entonces, si Dios se manifestó de esta manera, es porque claramente, ¿no?, se reveló y quiere que lo alabemos, lo adoremos y nos acerquemos a Él en estos términos. Por otro lado, acompañando, ¿no?, esta idea del Señor manifestándose en estos términos, vemos que en 1 Timoteo, cuando se refiere al orden de la creación, hay una intención, no fue al azar. Nosotros debemos dejar de pensar que Dios hace las cosas al azar. Dios es un Dios de orden, de preparación, de organización, de propósito. Todo lo que sucede, entendemos que el Señor sabe que no hay ni una hoja sola que se mueva sin que Él lo sepa. No hay un solo cabello de nosotros que se caiga sin que Él lo sepa. Todo tiene una intención, todo tiene un propósito y por supuesto todo está bajo control de Dios. Entonces claramente dentro de los argumentos, dentro de las respuestas mismas que Dios da frente al rol de la humanidad, tanto del hombre y de la mujer, tienen que ver desde el principio cómo fue el orden de creación. Dese cuenta que la respuesta que da Pablo frente a cómo debe desenvolverse la cultura en términos de hombre y mujer, no los da en términos culturales. No dice, no, es que la cultura de este momento es así, por ende lo vamos a manejar de esta manera. Claramente el apóstol Pablo no lo hizo así. Él se remitió al origen. Él se remitió al principio, diciendo, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y aquí no estamos hablando en términos de valor ni de dignidad. Claramente delante del Señor tenemos todos el mismo valor. El mismo amor tiene Dios para con nosotros, independientemente, por supuesto, de nuestro sexo. Pero sí en cuanto a rol y desempeño, responsabilidades, el Señor claramente ha puesto a cada uno en el lugar que le corresponde. Y es más, tanto hombres como mujeres no somos iguales, somos distintos.
Pero ¿qué nos enseñan y qué nos quieren vender hoy? La idea de que somos iguales cuando no lo somos. Sí, claramente debe haber una igualdad en derechos frente a la ley, que ya la tenemos, por lo menos en este lado del mundo. Pero claramente eso se ha querido de alguna manera subyugar. Ahora, si de alguna manera claramente hubo opresión en muchos tiempos hacia la mujer, ahora se quieren invertir los papeles cuando claramente podemos vivir cada uno de acuerdo a las capacidades y el rol de género del sexo que Dios le ha dado, por supuesto, a cada uno. Y es que Dios se manifestó de esta manera al crear al hombre y a la mujer en el principio, cuando leemos en Génesis, cuando el Señor se expresa diciéndose, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué dice? Hombre y mujer los creó. Por eso cuando el hombre y la mujer se unen en el matrimonio, se hacen uno, los dos en unión van a reflejar la imagen de Dios. Entonces, teniendo por supuesto todo esto en mente, entremos un poco más en detalle de lo que es Dios en términos de Padre. Así que bueno, aclarando todo esto y lingüísticamente hablando, está claro que la terminología teística es masculina, domina las escrituras y no lo vemos únicamente reflejado en la idea de Padre, sino también en todos los nombres específicos que Dios ha recibido, como por ejemplo Yahvé, Elohim, Adonai, Curios, Teos, todos son en género masculino. Así que teniendo esto, por supuesto, como bien les dije, en mente, entremos un poco más en detalle en lo que es el rol de Dios como nuestro Padre. Así que cuando hablamos de Dios, tenemos también que hablar de su supremacía, de su poder, de quién es naturalmente Dios. Y nosotros claramente entendemos que es un Dios creador, es un Dios que está por encima de nosotros en todos los aspectos, en el aspecto moral, en el aspecto de trascendencia, de eternidad, de perfección, de santidad, ¿no? De justicia. Él es nuestro mayor referente. Dios es aquel que nos dirige, ¿no?, en lo que vendría a ser una vida perfecta. Pero es ahí, dentro de esta desinformación, podría decirse malinterpretación o intenciones, podría decirse oscuras, que se han venido dando a lo largo del tiempo, es que se ha venido deformando la idea de Dios. Y si deformamos la idea de Dios, claramente deformamos la idea de nosotros, cómo debemos desempeñarnos como hijos de Dios. Porque si no conocemos al Padre, ¿cómo vamos a agradar a ese Padre? ¿Cómo vas a agradar a alguien a quien no conoces? ¿Cómo vas, por supuesto, a acercarte a aquel a quien requiere, por supuesto, ciertas características que deben ser cumplidas para que haya una relación? Porque Dios es santo y claramente nosotros no lo somos. Así que estas supremas perfecciones de Dios deben fascinarnos, deben sorprendernos y no deben invitarnos a querer moldearlas a nuestro criterio, sino todo lo contrario, nuestro criterio debe ser amoldado a la naturaleza de Dios. Y eso es lo que nos cuesta, lastimosamente. Eso es con lo que luchamos diariamente. Porque si Dios está en el trono, claramente yo tengo que salirme de allí. Pero ¿qué pasa? Esa es la lucha, que yo quiero estar en ese trono. Y esa es la lucha de siempre, no solo con los ángeles caídos queriendo tomar el lugar de Dios, sino con Adán y Eva. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo la serpiente a Adán y a Eva? ¿Quieren ser como Dios? Y ellos claramente respondieron sí. Al desobedecer a Dios, querían tomar su lugar. Y eso es lo que claramente nosotros debemos tener mucha atención, mucho cuidado de sacar del trono a quien le corresponde, que es al mismo Dios. Por supuesto, hablando en términos de que todo lo creó, de que todo le pertenece a Él, de que Él todo lo hizo, todo esto lo hizo y lo creó de cero, ¿no?, con el poder de su palabra, de su sabiduría, por supuesto, de su inteligencia, de su integridad.
También habla de que es un Dios al que le corresponde todo juicio y justicia, que le corresponde sabiamente decidir, por supuesto, claro, quién está junto a Él o quién va a estar separado de Él por la eternidad. Y claramente son manifestadas estos atributos, estas perfecciones a lo largo de toda la palabra, que complementan, por supuesto, esta idea de Padre. Porque la idea de Padre no únicamente tiene que ver con ser proveedor, como en muchos casos se quiere vender la idea de paternidad, de aquellos padres que lastimosamente no son activos en su hogar, no están presentes y creen que con comprar ropa, tal vez, con comprar videojuegos, con llevar comida, es suficiente, cuando no lo es. El rol de padre va mucho más allá. Tiene que haber una intencionalidad, una relación, un propósito específico para compartir aquello que nosotros hemos recibido de parte de Dios y enseñarlo, por supuesto, a aquellos que vienen detrás nuestro y, por supuesto, a nuestros hijos. Así que resaltando todo esto, es importante ver que Dios, dentro de su perfección, dentro de su eternidad, ¿quién mejor para decirnos a nosotros cómo debemos acercarnos a Él? ¿Cómo debemos, por supuesto, vivir nuestra vida como hijos de Dios? Pero es importante que acá hagamos una aclaración. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? Hago esa pregunta. La palabra no lo expresa así. Somos hijos en términos de que todos somos creación, de que le pertenecemos a Él, porque sabemos que todo lo que está bajo sus pies le pertenece y nosotros somos su creación. Por ende le pertenecemos. Pero el derecho de ser hijo va relacionado con la persona de Jesús. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Dios, incluidos nosotros. Así creamos o no creamos en Dios, igual le seguimos perteneciendo. Pero ¿qué nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12? Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo que a los que creen les dio el derecho de ser hijos? Porque cualquiera persona podría decir, bueno, soy creación suya, soy hijo de Él. ¿Por qué tengo que ganarme el derecho de ser hijo de Dios? Y no es la idea de ganarse, no quiero que me malentiendan, porque no hay manera de ganarse el derecho de ser hijos de Dios. Ese regalo lo recibimos a través de Jesucristo, ¿sí? A lo que me refiero con ganarse es que a través de Jesús es que nosotros podemos ser realmente hijos del Padre, refiriéndonos, por supuesto, a Dios. La única manera en que nosotros podemos hacer parte de la familia celestial es a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo en su nombre. Así que no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que han decidido seguir a Cristo. Entonces, en vez de haber nacido como hijos de Dios, al nacer en pecado, por supuesto, el cual nos separa de Dios, somos hijos del diablo, de Satanás. Porque recordemos que si no estás de un lado, estás del otro. Para Dios no hay esa área gris que suele haber siempre por allí. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Y lo encontramos en todos estos pasajes que ven ahí. Juan 8:44, Efesios 2:3, Romanos 9:8, Santiago 4:4 y Primera de Juan 3:8. Y hay, por supuesto, muchos más. Haciendo alusión de que si no estamos con Dios, estamos con el diablo. Así que, para ser hijos de Dios, o para llegar a ser hijo de Dios, Dios tiene que hacer parte en nosotros. Tiene que morar en nosotros.
su Espíritu, el cual fue enviado después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, no dejándonos desamparados, sino con la intención de no vivir con nosotros, sino vivir en nosotros, envió su Santo Espíritu. Y a través de ese Santo Espíritu nosotros tenemos la posibilidad de realmente tener una relación concreta, correcta y profunda con Dios. ¿Qué nos dice Gálatas 4, del 5 al 7? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando que Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también, heredero por medio de Dios. Y este pasaje se complementa con lo que dice Romanos, del mismo autor, el apóstol Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos nuevamente, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos y coherederos, por supuesto, con Cristo. Entonces, sí necesitamos ser adoptados por el Señor. Y esa adopción la logramos gracias a Jesús y, por supuesto, gracias al sello, a ese Espíritu Santo que es sellado en nosotros. Y es lo que también a nosotros nos da testimonio de realmente saber si somos hijos. Porque es su sello. Hemos sido sellados, hemos sido comprados y pertenecemos, por supuesto, a la familia de Dios. ¿Y cómo llegamos a recibir ese espíritu, ese sello del Señor? Pues claramente la palabra lo dice en Gálatas 3 también. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y ustedes, por supuesto también nosotros, somos de Cristo, descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Así que, en lineamiento a todo lo que venimos viendo, para yo ser hijo de Dios, para yo recibir el Espíritu de Dios, necesito bautizarme. Para yo ser parte de la familia de Dios, necesito rendirme ante esa obra redentora del Señor Jesús, que nosotros de alguna manera simbolizamos y con la que compartimos al momento de bautizarnos. Nosotros tenemos contacto con esa sangre que nos limpia y nos purifica a través del bautismo. No solo Gálatas, Romanos también nos dice que a través del bautismo nosotros somos sepultados, como lo fue el Señor Jesús, para luego ser resucitados para nueva vida, como lo hizo el Señor Jesús, haciendo parte de esa promesa que fue dado mucho tiempo atrás para todos aquellos que se entreguen a Dios. El Señor Jesús hizo posible esa adopción. El Señor Jesús hizo posible que nosotros podamos ser parte de esa familia eterna, que podamos ser hermanos, coherederos de nuestro Señor Jesús, por supuesto siendo Él el hermano mayor. Y claramente dentro de esa idea de que nosotros queremos acercarnos a Dios está el camino hacia Él. ¿Cómo llegamos? Ya mencionamos la idea de que para ser parte de la familia debemos bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, como Él lo enseñó, como Él lo estipuló en su palabra, aludiendo a su autoridad, por supuesto también a su sacrificio, a su enseñanza, a su entrega total. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús es el único camino de salvación. No hay otro. No hay otro. Por eso nuestra confianza debe estar depositada enteramente en el Señor. ¿Qué dice después de eso? Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Cuando nosotros entramos en esa relación con el Señor Jesús, entramos también a relacionarnos con el Padre. Pues ese camino para llegar a Él es a través de Jesús. Y si conocemos al Hijo, claramente nos dice el Señor que conoceremos al Padre. Porque ellos son uno. Ellos son uno y claramente se han manifestado a nosotros para darse a conocer y para nosotros mismos relacionarnos con Él. Le pregunta Felipe al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo han estado conmigo y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y créanme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Aquí vemos claramente que para lo que eran los discípulos que habían convivido con el Señor por cierto tiempo, les costaba aún identificarse con esta idea del Padre. Les costaba, porque recordemos que en tiempos del Antiguo Testamento el pueblo de Israel no se dirigía a Dios como un Padre. El Señor varias veces había manifestado Él como quien era el Padre y quería cuidar a sus hijos. Es más, se muestra en la palabra del Señor que Israel es el Hijo, a quien Él busca, a quien Él cuida, a quien Él está atento a su clamor. Pero nunca en el Antiguo Testamento se ve reflejado esa idea de los israelitas dirigiéndose a Dios como Padre, siempre como Señor, como estos atributos que habíamos mencionado antes de Yahvé, Adonai, Elohim, ¿no? Yahvé, una manera más formal podría decirse, o una manera más, digamos, de distancia, porque recordemos que sí había una distancia. No todos tenían acceso a Dios. Recordemos que siempre tenía que hacerse por medio de un sacerdote. Entonces no había esa interacción directa, por ende no había esa relación que tiene un padre con un hijo. Y es gracias, por supuesto, al Señor Jesús que entramos en esa relación con el Padre. Es gracias a Él que gozamos de esa relación, que por supuesto se ve manifestada en términos de una vida eterna. El Señor Jesús lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese que te conozcan a ti implica justamente esa relación íntima de Dios con nosotros. Esa relación que no se daba en el Antiguo Testamento y que sí se da hoy. Que podemos disfrutar y que podemos aprovechar porque nos podemos acercar claramente con plena confianza, con plena seguridad de que Dios nos escucha y que Dios se compadece de nuestros sufrimientos, de nuestras luchas, de nuestros temores. Por supuesto también se goza de nuestras alegrías, de las bendiciones que Él mismo nos da y que nos permite disfrutar. Entonces podemos gozar de ese aspecto tan precioso de contar con ese Padre amoroso con el que tal vez muchos de los que aquí puedan estar presentes no contaron, pero que Dios está ahí para nosotros, para suplir de alguna manera ese faltante que tal vez algunos tuvieron. O que tal vez sí tuvieron, pero que lastimosamente no era ese ejemplo de amor y compasión que sí lo fue y que sí lo es, por supuesto, nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Y que claramente en Él vemos reflejada una idea de paternidad, de cuidado, de compañía, de relación.
que no, por supuesto, que el pueblo de Israel no tenía y por supuesto tampoco no contaba con él. Así que la paternidad divina claramente se muestra en distintos aspectos. Por supuesto, uno, el más claro y el que cada vez más se resalta, el amor. ¿Quién no quiere ser amado? Todos queremos ser amados. Todos queremos recibir ese amor perfecto de Dios. Y claramente el Señor lo ha manifestado. Y lo ha manifestado en la persona de Jesús. Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dense cuenta, la idea de ser hijos va conectada con la idea de gozar la vida eterna. Por supuesto, también se entrelaza con la idea de creer en Él y depositar nuestra confianza. Porque eso se trata la fe, de confiar, de entregarnos, de creer. Pero tampoco es un Dios ajeno, un Dios que va a permitir que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana, que vivamos de la manera en que nosotros querramos. Claramente, muy lejos de los lineamientos que Él nos ha expresado en su palabra. Así que es un Dios que también muestra disciplina, y es que la disciplina es otra cara del amor, donde lastimosamente es doloroso, y créanme que nadie la quiere sentir, nadie quiere recibir, ¿no?, esa corrección o esa disciplina, pero es parte del amor de Dios y es parte de la paternidad divina, como también lo es de la paternidad nuestra con nuestros hijos. Dice Hebreos 12 del 5 al 8. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces no son hijos legítimos, y no son hijos verdaderos. Entonces la idea de que si no hay disciplina, en términos bíblicos, claramente no hay amor. Y si no hay amor, claramente no hay una paternidad dirigida. Otras versiones dicen, somos bastardos si no recibimos esa disciplina y corrección divina. Hace parte de ese amor, que es dolorosa, claramente que sí. Claramente que sí. Pero es un dolor y un sufrimiento que tiene un propósito eterno, y es amoldarnos a la imagen de Cristo, quien fue la máxima expresión de sufrimiento, entregando su vida sin pecado por nosotros, quienes hemos pecado, por supuesto, desde que llegamos a este mundo. Y aquí pasamos a lo que es el pasaje que tuvimos de lectura en esta mañana por parte de nuestro hermano Fernando Vito, donde viene, como bien algunos han podido estudiar y leer, viene el Sermón del Monte, que arranca capítulos anteriores y ya empieza a finalizar en este capítulo 7. Y vamos a ver que el Señor Jesús empieza a introducir esta idea de paternidad, que como bien mencionamos antes, no era algo normal o común para los israelitas. Y en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, vamos a ver que en el versículo 9 el Señor dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí Jesús empieza a introducir la idea o el concepto de paternidad. Luego, por supuesto, dentro del mismo discurso del Sermón del Monte, vamos a encontrarnos con muchas cosas muy especiales, pero que de a poco el Señor Jesús va introduciendo esta idea
de que hay una relación, de que puede haber una relación íntima y perfecta con el Señor, directa con el Señor. Y es ahí donde en el versículo 45 también dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Hablando de amar al prójimo, como lo dice el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces esta idea de paternidad empieza a hacer eco dentro de la enseñanza del Señor Jesús y que se va a ver claramente resaltada a lo largo de todo su ministerio, haciendo siempre esa alusión de que Dios es nuestro Padre y que quiere relacionarse a nosotros como hijos. Después, en el capítulo 6 de Mateo, vamos a entrar dentro de otros pasajes muy conocidos que es el Padre Nuestro, ¿cierto? Esa oración que los que venimos tal vez del mundo católico son de las primeras cosas que nos hacen aprender y memorizar. Una de las oraciones que más se repite también. Y el Señor entra en esa idea justamente de comenzar esa intimidad propia de cada uno con el Señor de una manera íntima, de una manera de confianza, de una manera en la que nosotros podemos expresar sinceramente al Señor sin necesidad de que seamos rechazados, sino con todo el deseo de Él recibirnos para transformar nuestra vida y para cuidarnos. Entonces entra este concepto de Padre nuestro que estás en los cielos. Le dice, cuando ustedes oren, dice el Señor Jesús, oren así. Acudan a Dios, no como el Señor, no como Yahvé, no como Adonai, no como Elohim, sino como Padre. Eres mi Padre. Y por supuesto estás atento a las súplicas de tus hijos. Y no nos da el tiempo para entrar a ver todo lo que es esa preciosa oración. Pero la idea de paternidad empieza, como bien les dije, a sobresalir, a resaltar muy significativamente, por supuesto, de boca de nuestro Señor Jesús. Y luego ya llegando al final del capítulo 6, para entrar en el capítulo 7, al capítulo 7 de lo que leímos, habla de que el Señor está atento a nuestras necesidades, como cualquier padre lo está ante las necesidades de sus hijos. ¿O es que nosotros dentro de nuestro rol paterno no compramos antes la comida antes de que los chicos la pidan? Porque sabemos que la van a pedir. ¿Qué pasa con todas aquellas necesidades básicas como es el abrigo? Como pueden ser otras cosas que ellos necesitan y requieren para su crecimiento. Claramente nosotros ya trabajamos en pro de tenerlas allí para ellos. Para cuando ellos las necesiten nosotros podamos ofrecerlas. Claramente el Señor, como mejor Padre que nosotros, ya las tiene previstas para nosotros. Dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no son ustedes más valiosos que las aves? Luego pone el ejemplo de los lirios del campo, hablando de la ropa, del vestir, del abrigarse. ¿No somos más importantes nosotros que las flores? Pero ¿qué dice más adelante? Porque todos los gentiles, por supuesto, hablando de la gente que no conoce a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, hablando de las cosas materiales, ¿no? El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por eso el 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Él cuida de nosotros. Dios se manifiesta como un Dios que nos cuida, que nos protege y que debe ser nuestro mayor ejemplo de referencia frente a la paternidad, frente al cuidado de nuestros hijos.
Y es ahí donde terminamos con el versículo, en el capítulo 7, el versículo 7 al 11 que leímos anteriormente. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo piden. Esa idea de que, entendiendo nuestra naturaleza pecaminosa, claramente el Señor lo dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Dios para con nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esos deseos, esas peticiones que tal vez nosotros llevamos ante nuestro Dios, claramente no están alineadas con su propósito. Y eso también lo vemos manifestado en nuestros hijos, porque la falta de conocimiento y de experiencia también hace que nuestros chicos nos pidan a veces cosas, en principio algunas son imposibles y otras les hacen más daño que bien. Y claramente nosotros muchas veces tenemos que decir no ante aquellos pedidos de nuestros hijos, porque sabemos que eso no les va a convenir, ni a corto plazo y mucho menos a largo plazo. Y el Señor claramente hace lo mismo con nosotros. Y dentro de todos estos pedidos que seguramente todos llevamos ante la presencia de Dios, Él en muchos va a decir, no te conviene, hijo mío. Porque más allá de buscar tu satisfacción personal, superficial, o los deseos momentáneos que tenemos en el momento, el Señor quiere algo trascendente en nosotros, y es la santificación. Es que nosotros encontremos esa perfección que versículos antes el Señor nos expresa, que vamos a ver al final, pero la idea de que el Señor, así como es perfecto, quiere que nosotros seamos perfectos. Y esa perfección no se va a lograr con el Señor cumpliendo todos nuestros caprichos. En especial cuando el mismo Señor Jesús dice, de nuestro corazón emanan todos los malos deseos, la inmoralidad, la muerte, todo lo malo emana de aquí. Entonces, si nosotros no tenemos una correcta y completa definición de quién es Dios, claramente no vamos a poder ajustar esos criterios, esos pensamientos, esos deseos a su voluntad. Y donde claramente el Señor sí nos va a escuchar, porque claramente el Señor siempre va a estar atento a nuestro clamor. Pero claramente no va a responder a Él porque no va conectado con su naturaleza divina. Así que en conclusión, la imagen de Dios como Padre en la Biblia es rica y multifacética. Desde el ser el creador y proveedor hasta ser, por supuesto, un guía amoroso y disciplinario. Dios se nos presenta como un Padre que busca una relación íntima con nosotros. ¿Quiénes? Sus hijos. Esta relación se enfatiza, por supuesto, en la persona de Jesús y se extiende a todos nosotros, quienes somos llamados a ver a Dios no solo como un ser supremo, sino como un Dios amoroso y un Padre cercano. Tampoco tenemos que irnos al extremo de no recordar quién es Dios en términos de su deidad, ¿no? Del ser supremo que corresponde a adoración, que le corresponde, por supuesto, honra, respeto, ¿sí? Pero también con la idea de que íntimamente nos podemos acercar a Él en amor y Él compasivamente nos va a recibir. Y con esto me despido. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor, por supuesto, siga obrando en la vida de todos
y cada uno de ustedes manifestándose cada vez más con su gran amor. Gracias.